Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaimes Breñé, transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Mi invitado de esta noche es el ingeniero Feliciano de Santis, ingeniero geólogo con posgrado en Ingeniería Civil, profesor en la Facultad de Ingeniería de la UCB de Caracas y además es presidente del Colegio de Geólogos de Venezuela. Bienvenido, Feliciano, y gracias por esta generosidad, porque sé que has estado a tope con las entrevistas, así que te agradezco muchísimo que hayas buscado un huequito para atendernos a nosotros aquí en Rompecabezas. Gracias, Carolina, por invitarme. Un placer de estar contigo y hemos estado a topes con toda la actividad que estamos haciendo de trabajo, de cumpliendo con nuestros estatutos que dicen los estatutos de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Entre sus funciones está la divulgación, pero también el apoyo al Estado en estos momentos de crisis. En eso estamos apoyando todo lo que podemos desde la sociedad civil Bueno, pero es que eso es lo que para que, necesitamos. bueno, minimizar esta tragedia. Necesitamos gente que sepa, no gente que no sepa. Bueno, no sabemos si sabemos, porque con todo este sismo y todas las variables que se han manejado, voy a usar la famosa frase de solo sé que no sé Que no nada. sé nada, así es. Bueno, hay un libro que escribió mi bisabuelo, Melchor Centeno Grau, por el que tú estudiaste, se llama Estudios Sismológicos. Él murió en 1948, o sea que este libro fue publicado por primera vez en los años 40, no sé exactamente en qué fecha. Él habla de los terremotos en Venezuela en general, pero cuando habla de los terremotos en Caracas, habla de ciclos de 60 a 70 años, pero dice que cada 200 años hay un terremoto catastrófico. Este terremoto o doble terremoto fue catastrófico. El último antes de este fue en 1812, o sea que hay 214 años de diferencia que cae dentro de ese ciclo del que él hablaba. ¿Qué probabilidad hay que aquel terremoto de 1812 haya sido un doble terremoto como el de ahora? Bueno, fíjate que cuando yo empecé en esto hace 40 años, una de las primeras cosas que aprendí de los viejos, de los sismólogos históricos, lamentablemente yo no conocí a tu bisabuelo, pero sí a sus herederos, como son Miguel Lugo, el profesor Singer, Rogelio Roberto Altés, que se Centeno, lo dedicaron a conociste, estudiar ¿no? la sismicidad histórica. A Perdón. Roberto Centeno, que era su sobrino, Roberto Centeno, que en paz ujú, descanse, sí, que murió hace que un hace par de años, 3 años, un 2, 3 gran años, profesor también, una sí, cómo persona no. que admiro mucho, que admiré mucho. Todas esas personas me hablaban de que 1812 no podía haber sido un solo epicentro. ¿Por qué? Porque los daños eran muy extendidos entre Mérida y Caracas. Y se hablaba en esa época ni siquiera de un doblete, se hablaba de un triplete. Wow. Yo crecí con esa idea, pero jamás pensé que iba a vivirlo, que iba a yo también ser protagonista de alguna manera de un doblete, sí, que no es raro en la sismología, perdón, no es común en la sismología, pero que sucede, porque no somos los únicos que nos ha pasado eso. Ha pasado en varios países. Eso Entonces, significa que bueno, varios vino. epicentros a la vez, que una onda, o sea, ¿cómo No, en este sucede? caso que fueron muy seguidos, Carolina, y entonces se acoplaron dos señales sísmicas y prácticamente eso generó una fatiga enorme sobre las estructuras y sobre todo generó muchos efectos de sitio a nivel de los suelos, mucha degradación sísmica de suelos, licuación de suelos, lateral spread, todo este tipo de cosas. Ya, pero Entonces, entonces eso es una definitivamente. onda del primer terremoto que mueve otro lugar, digamos que está una falla que estaba a punto y causa el otro terremoto. Es así. Correcto, un relevo de segmentos de falla. Rompe un segmento de falla y le da el relevo a la otra. Por eso se produce el doblete fundamentalmente. Y en este Y doblete, bueno, ¿cuáles causó fallas los daños. estuvieron, en este doblete, cuáles fallas estuvieron involucradas? Estuvo involucrado un segmento de Boconó y un segmento de San Sebastián. La falla Ese segmento que mm, se rompió de Boconó fue el mismo que se rompió en 1812. Si tú agarras una imagen de radar que hay, que sí, que mandó a hacer el Estado en su debido momento, se ve clarita la rotura de 1812. Se preservó, dadas las condiciones climáticas del sitio, la traza se preservó bastante bien hasta nuestros días. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar con un cooperante español que vino de la Universidad de Zaragoza, ese tramo en particular. De hecho, lo estoy invitando para que venga un poco a reevaluar el trabajo que él hizo. Pero después el profesor Frank Audemars hizo también unas investigaciones con un grupo francés y una tesis también de doctoral que se hizo allí. Y bueno, se evaluó de que ese tramo tenía un silencio sísmico muy fuerte y tal como lo decía tu bisabuelo,
un silencio que era normal, no se estaba produciendo ninguna sismicidad, lo que te indicaba que ese tramo estaba acumulando energía de la buena. Y bueno, vino el 24 de junio y lo demostró. Sí, y lo demostró de verdad con una desgracia. Pero fíjate una cosa, que yo pienso que aquí hubo desgracias que han podido ser evitables. El terremoto anterior fue en 1967. Yo no lo sufrí porque yo no estaba aquí en Caracas, pero mi casa, donde yo vivo ahorita y desde donde estoy transmitiendo, se construyó después del terremoto. Y mi papá, bueno, se gastó un dineral haciendo la casa totalmente antisísmica. Y nosotros vivíamos al lado, aquí al lado, acá, en casa de mis abuelos, que sí sufrió, pero fíjate que será la casa de Melchor Centeno Grau. Él había reforzado todo alrededor de la casa con columnas de acero. Entonces ahí se agrietó las paredes que tú veías que eran de bareque y cañamarga, los techos se deslizaron un poco, pero la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque él la reforzó con columnas de acero. Pero lo que te quería comentar no era eso. Lo que te quería comentar es que durante la construcción de esta casa, como nosotros vivíamos ahí al lado, yo vi varias veces, no una vez, te puedo decir que fueron probablemente tres, cuatro, incluso hasta cinco veces, a los ingenieros del MOP, Ministerio de Obras Públicas, que venían a revisar si se estaban cumpliendo las normas antisísmicas en una casa, esto ni siquiera era un edificio, y estaban ahí encima viendo si eso se estaba cumpliendo. Eso, ¿desde cuándo no pasa eso, Feliciano? Qué bonito lo que estás diciendo, excelente, porque eso me da pie precisamente a conversar sobre el tema de la institucionalidad. Definitivamente la institucionalidad tiene que reforzarse y tiene que haber el control, la supervisión, el manejo del cumplimiento de las normas. Tiene que las alcaldías no pueden seguir otorgando permisos sin una segunda revisión de proyectos. Las alcaldías son las responsables, como bien sabe, de otorgar los permisos de construcción. Y debería haber, además del ingeniero responsable de un proyecto, debería haber un revisor. Si la alcaldía no tiene la posibilidad de tener equipos de alto nivel para las revisiones, bueno, van a tener que subcontratar otras oficinas de ingeniería para que haya el doble control. Esa es una opinión muy personal y una idea que lanzo. Pues tiene que haber revisión. No puede Claro. ser que se otorguen permisos sin revisión. Y Te voy a luego tú has tocado interrumpir, ya otro tema vaya, te voy a interesantísimo. interrumpir, Feliciano, porque tenemos que ir a identificar el canal y al regreso retomamos esta conversación. Ya venimos con el ingeniero Feliciano de Santi.